Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al Ateneo Jovellanos y muchas gracias por asistir esta tarde para escuchar a don Luis Feas hablarnos del pintor Telesforo Cuevas, conferencia número 6 del ciclo Recuperación de relevantes personajes asturianos olvidados. En este ciclo nos han hablado de filósofos, políticos, escritores y hoy por primera vez lo harán de un pintor. Los artistas plásticos suelen permanecer en la memoria colectiva porque sus obras se exhiben de vez en cuando en exposiciones o están en lugares públicos, pero los hay que, a pesar de su valía, bien, decía que en este ciclo nos han hablado de filósofos, políticos, escritores y hoy por primera vez nos van a hablar de un pintor. Los artistas plásticos suelen permanecer en la memoria colectiva porque sus obras se exhiben de vez en cuando en exposiciones o están en lugares públicos, pero los hay que, a pesar de su valía, por una u otra razón, caen en el pozo del olvido y no son suficientemente valorados, que es lo peor que le puede pasar a un creador. Este es el caso del personaje que hoy nos ocupa. El Ateneo Jovellanos posee una interesante colección de pintura con obras de Zaragoza, Piñole, Moré, Marola, etc., pero no ninguna de Telesforo Cuevas, hasta hoy, ya que un veterano socio que no quiere que dé su nombre se presentó esta mañana en nuestra sede con un precioso dibujo original de Telesforo Cuevas para regalarlo al Ateneo. A partir de hoy formará parte de nuestra pinacoteca. Muchas gracias, socio que no quiere que le dé el nombre, por tu generosidad y espíritu ateneísta. El dibujo es este. Telesforo Fernández Cuevas fue un extraordinario pintor y dibujante del realismo asturiano. Autodidacta y bohemio, supo captar el costumbrismo de su tierra entre los siglos XIX y XX. Y para hablarnos de ese personaje olvidado está con nosotros, como dije, don Luis Feas Costillas, licenciado en Ciencias de la Información por la Complutense de Madrid y doctor en Estética y Teoría de las Artes por el Departamento de Filosofía de la Universidad de Oviedo. Periodista, colaborador en diversos gabinetes de prensa y redactor de la delegación en Asturias de la Agencia EFE en Oviedo, es un especialista en cultura y arte. Autor de numerosos artículos y publicaciones en libros. Crítico de cine, jurado de numerosos premios de pintura y fotografía, vocal de la Junta de Gobierno del Museo de Bellas Artes de Asturias, presidente de la Delegación en Asturias del Instituto de Arte Contemporáneo, comisario independiente de numerosas exposiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias, don Luis, por estar hoy con nosotros para hablarnos de la vida y obra del pintor Telesforo Cuevas. Y espero que al finalizar este acto podamos apreciar y no olvidar a este gran pintor asturiano. Don Luis, cuando quiera lo escuchamos. Muchas gracias por la presentación, gracias también a todos ustedes por acudir y además gracias por dejarme impartir esta conferencia además sin la molesta mascarilla que todos ustedes van a padecer, ¿no? Quería dedicar este acto a Celsa Díaz, quien por motivos personales no ha podido estar aquí, pero que era realmente la persona que debía haber dado esta conferencia, que en líneas generales sigue los trabajos publicados por Manuel Fernández Abello, primero en el tomo 2 de la colección Pintores Asturianos del Banco Herrero, publicado en Oviedo en 1970, y posteriormente, en 2002, en el volumen 1 de mi colección Artistas Asturianos, de Hércules Astur Ediciones, que es esta que tienen ustedes en la imagen, que doy por hecho que todos ustedes conocen. Dado que el ciclo de conferencias está dedicado a la recuperación de relevantes personajes asturianos olvidados, se podía haber hablado de otros, como por ejemplo el pintor gijonés Ventura Álvarez Sala, del que en 2019 se cumplieron el 150 aniversario del nacimiento y el centenario del fallecimiento, que
pasaron sin pena ni gloria y fueron casi desapercibidos, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, delante de este cuadro, La Promesa, se dan todas las conferencias del Museo de Bellas Artes de Asturias. O también se podría haber hablado de las pintoras de la época, como la también gijonesa Julia Alcaide, premiada en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, en las que tuvo incluso derecho al voto, algo que no sucedía con las mujeres en la vida corriente. Una artista que ahora, por ejemplo, está siendo recuperada por el Museo del Prado en esa exposición reciente que hacen sobre artistas mujeres, que han llamado con cierta intención artistas invitadas, ¿no? Pero, vamos, Ventura, Álvarez de Sala y Julia Alcaide, por ejemplo, están bien representados aquí en el Museo Jovellanos de Gijón, o sea que precisamente por eso, y además, bueno, yo en mi última crítica de arte en la Nueva España, que es donde estoy actualmente colaborando, el jueves pasado hablo precisamente de la necesidad de no olvidar a los grandes autores asturianos de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y por eso me parece excelente la idea, que como ya digo no es mía, de dedicársela a un autor todavía mucho más desconocido, ¿no? Como es este obetense Telesforo Fernández Cuevas, el primero de nuestros paisajistas, que además es el mejor ejemplo que tenemos en Asturias de pintor bohemio. Es un pintor bohemio, porque cuando falleció el 7 de diciembre de 1934 no fue funerado, como dicen las crónicas del momento, ¿no? Decía Henri Murger, que fue quien estableció el canon de la vida de Bohemia, que la Bohemia es la preparación de la vida artística, es el prefacio de la academia, que todo hombre que entra en las artes y en otros medios de existencia que el arte mismo se verá forzado a pasar por los senderos de la Bohemia, pero que solo para aquellos obstinados soñadores, dice, los obstinados soñadores, para quienes el arte es una fe y no un oficio, se acabará convirtiendo en el prefacio del hospital y del depósito de cadáveres. Este fue, sin duda, el caso de este, hasta cierto punto vamos a ver, desgraciado Telesforo Fernández Cuevas. Las anécdotas que se podrían contar sobre él son numerosísimas. Por ejemplo, que cuando él exponía algún cuadro, antiguamente no se hacían exposiciones de muchas obras, a lo mejor se exponía un cuadro en algún escaparate, y cuando lo hacía en la Casa Masadeu, en la calle Cima de Villaoviedo, luego solicitaba en los almacenes cartulinas con las que confeccionaba los cuellos y los puños de sus camisas. Solo el cuello y los puños, ¿no? Pues debajo del abrigo o del traje, se decía, no llevaba nada, no llevaban ni calcetines. Sin embargo, Telesforo Fernández Cuevas García de la Mata, que ese es su nombre completo, se educó en un buen ambiente familiar, en el que la música, la pintura y el dibujo eran fundamentales. Nació como un regalo la Noche de Reyes de 1849, hijo de Bernabé Fernández Cuevas y de Petra García de la Mata. Los hermanos Cuevas salieron todos artistas, pero todos de escasa aventura, tirando algo a la bohemia. La causa la explica muy bien don Fermín Canella, entonces rector de la Universidad de Oviedo. Su carácter humilde y reconcentrado trato, según dejó escrito en La Voz de Asturias por entonces. El hermano mayor, Antonio Fernández Cuevas, empezó, por ejemplo, a estudiar filosofía en la Universidad de Oviedo, pero muy pronto se le dio de baja, precisamente por su desaplicación e irregular asistencia. Él ya tenía tendencia a su verdadera vocación, que era la pintura,
a la que se dedicó el resto de sus días, si bien más como profesor que como verdadero creador. Tuvo alumnos importantes como José Uría y fue autor de cuadros como esta entrañable escuela rural que se guarda en el Museo de Bellas Artes de Asturias. No sé si pueden ustedes apreciar ese fondo de paisaje que tenemos ahí con Santa María del Naranco. A Antonio Fernández Cuevas también se le conocen varios retratos, algunos de los cuales, por ejemplo, figuraron en la desaparecida iconoteca de la Universidad de Oviedo, como el del catedrático de Derecho Romano, Carlos Fernández Cuevas, del que yo deduzco que tenía una más que probable relación familiar. Pero de Antonio, por ejemplo, lo que más se conoce son sus pinturas de tema religioso, que por lo que yo he podido ver son más bien blandos y convencionales, pero que tienen que ver con que él pasó toda su vida en la Catedral de Oviedo, porque asimismo gozó de reputación como profesor particular de música, con numerosos discípulos que le recordaban amorosamente. Por lo visto, todos los hermanos Cuevas tuvieron ese interés también por la música, e incluso se cuenta, eso yo no lo he podido confirmar, que Telesforo era un estupendo pianista. El segundo de los hermanos, José Fernández Cuevas, fue en vida un dibujante reconocido, pero de él, por ejemplo, no se sabe con certeza ni su fecha de defunción, siempre posterior a 1923, cuando, según Fermín Canella, todavía vivía en Madrid, olvidado, viejo y sumido en la miseria. Fue alumno de la Escuela de Dibujo de Oviedo y en 1867 se matriculó en la Escuela Especial de la Academia de San Fernando de Madrid. Los primeros trabajos conocidos de José Fernández Cuevas son litografías para establecimientos ovetenses, y hay que decir de él que fue pintor mediocre, pero excelente dibujante, como demuestra este dibujo, que es el retrato sobre papel de Anselmo González del Valle, al que retrató también con su mujer María Dolores Arandeses, que por cierto era tía mía. Y su vinculación, además, con Anselmo González del Valle, como saben ustedes, eminente musicólogo y coleccionista, al que retrató con María Dolores Arandeses el día de su boda, demuestra que José Fernández Cuevas, y supongo que el resto de los hermanos, estaban bastante bien relacionados con la alta burguesía ovetense. José Cuevas fue, además, un estupendo ilustrador. A él se debe el conocimiento gráfico más extenso que se tiene de las Asturias de finales del siglo XIX, con un exacto trasunto costumbrista de enorme valor testimonial e indudable calidad artística. Fue colaborador de numerosísimas revistas, desde El Arte en España en la década de los 60 hasta La Ilustración de Galicia y Asturias, pero con especial asiduidad en la Ilustración gallega y asturiana, que se publicó entre 1879 y 1881, y la Ilustración cantábrica, en 1882. Y en ambas llegó a ser el director artístico. Telesforo también dibujó para la Ilustración gallega y asturiana, como su hermano, pero, por el contrario, su aportación fue muy escasa. Los dibujos de José son numerosísimos, los de Telesforo son muy pocos. Y además se da la casualidad de que resulta muy difícil distinguirlos. Y se confunden además las firmas, pues la primera letra de sus respectivos nombres, J y T, son muy parecidas, y la grafía del apellido Cuevas es casi la misma. Y de hecho, por ejemplo, he traído este ejemplo porque es un dibujo de la fábrica de Trubia y otro de la Felguera. Uno es de José y otro es de Telesforo. Sin embargo, a ver si se aprecian ahí un poco más con el detalle, sin embargo, en una exposición muy reciente aquí en Gijón, pues
se le seguía confundiendo y pensando que eran el mismo dibujante, ¿no? La otra ilustración más conocida de esas escasas ilustraciones que hizo Telesforo Cuevas es la del Carballón, símbolo, como ustedes saben, de Oviedo, que se publicó en la Ilustración gallega y asturiana precisamente el 10 de noviembre de 1879. Como verán, aquí tenemos un estupendo dibujante. Manolo Abello siempre dijo que había sido de formación autodidacta, pero la realidad es que estudió, como José, en la Escuela de Dibujo de Oviedo, donde fue discípulo, entre otros, de su director, Vicente Arbiol, uno de los introductores del paisajismo en Asturias, ¿no? Telesforo, ya en la Exposición Provincial Asturiana de 1875, recibió incluso un diploma de primera clase por una serie de dibujos a lápiz que ya por entonces también estaban pintados al natural, que eso fue un poco su manera de trabajar, ¿no? Y además esos dibujos fueron premiados a propuesta del ilustre Roberto Frasinelli, al que le gustaron tanto que le felicitó muy cordialmente. Y se da la circunstancia, además, de que presidía el jurado su hermano Antonio, el hermano de Telesforo, que a la hora de emitirse el fallo de la sección de dibujo tuvo la gentileza de abandonar la sala, ¿no? Pero a pesar de estas evidentes, yo creo, son muy notorias aptitudes de Telesforo Cuevas, sobre él ha caído, sobre Telesforo Cuevas, Foro Forín, como le llamaban sus más allegados, ha caído una leyenda que hace de él el pintor de los chigres y de las casas de los poderosos, donde se acogía para comer, beber y dormir a cambio de un cuadro. Eso es lo que siempre se ha contado sobre Telesforo Cuevas. La más viva descripción que tenemos sobre él se la debemos a nada menos que a Ramón Pérez de Ayala, quien transforma a Telesforo Fernández Cuevas en un personaje, Arístides, el desastrado contertulio de Chigre de su novela inacabada Pilares, citado como paisajista y ocasionalmente pintor de bodegones. Y lo describe de la siguiente manera. Arístides era un hombre cincuentón, sobremanera mugriento y astroso. Su rostro, sembrado de barba rala, sensual y sucio, tenía, no obstante, honda expresión de nobleza intelectual. Parecía un filósofo de la antigüedad clásica. No se sabía si estoico, cínico o escéptico. Esta expresión de nobleza recóndita residía principalmente en sus ojos sin pupilas, como los bustos de mármol, es decir, con unas pupilas tan claras de color y tan apagadas que a no estar muy cerca de ellas no se descubrían. Cuando el personaje de Arístides hablea al protagonista de la novela y le pide 20 céntimos que acaban convirtiéndose en 50, le dice: perdona la molestia, sin 50 céntimos tú no eres pobre y con ellos yo soy rico. Hay una frase que a mí me gusta mucho del escritor Alfonso Muñoz de Diego, que dice que Telesforo Cuevas, con bohemia o sin bohemia, sería el mismo. Pero hacia 1916 pintaba lleno de inquietudes, describe este escritor, comía un pedazo de pan al lado de un regato, bebía en una copa de lechos, dormía a la luz de las estrellas y se cambiaba la ropa interior en el retiro de un castañedo, ropa que luego abandonaba por inservible. Otro autor del que vamos a ver ahora cómo se comporta maliciosamente con Telesforo Cuevas, Manuel Sánchez Fresno, pronosticó ya en 1918 el final del pintor cuando cuenta que Cuevas,
abrazado a sus adorables pinceles, vive en una inacabable melancolía. Esas extrañas y geniales melancolías de los hombres felices, que no conocen más necesidades que las espirituales, de un triste profundamente romántico y que al fin mueren en la pobreza como los apóstoles y los santos. La verdad, son unas palabras preciosas. Pero el hecho es que Telesforo Fernández Cuevas, Foro, Forín, se acabó convirtiendo en un personaje enormemente popular en el Oviedo de entonces. Hasta el punto de que, por ejemplo, se sirvieron de su efigie para hacer publicidad, como en este folleto promocional del nuevo Hotel de París de Oviedo, en el que además aparece con su característico paraguas o sombrilla de pintor al aire libre. No sé si ustedes pueden leer esa coplilla que aparece al lado del dibujo. Si quieren se lo leo yo. Dice: en su paleta divina del encanto del paisaje y pintando la tierrina, ninguno hay que la aventaje. Nos da gratas emociones con su pincel exquisito y cuando hace bodegones nos despierta el apetito. En 1924, Montalbán lo ensalzaba en el Carballón por su alejamiento de todas las intrigas y falsedades que corrompían la esfera de lo artístico. Y dice de él: no era dueño de nada, pero lo era de todo, porque nadie le podía impedir apoderarse de la luz. A pesar de que en más de una ocasión dejó de pintar por no tener los pocos céntimos que cuesta adquirir el color. Y el hecho es que en sus últimos años ya no tuvo otro techo que el de los centros benéficos. Concretamente, el hospicio del Hospital Provincial de Oviedo, donde ingresó el día 26 de agosto de 1928. Supongo que todos ustedes conocerán o recordarán por lo menos el cuadro de Augusto Junquera en el asilo, y yo creo que da muy bien en el ambiente en el que allí se vivía. Es un cuadro que tienen ustedes expuesto en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Cuando Cuevas cumplió 80 años, fue entrevistado en el hospital por el periodista Luis Puente, que luego publicó su conversación con él en el Carballón el 7 de febrero de 1929. En aquella entrevista, Cuevas se lamentaba de no haber tenido nunca ayuda, y a la pregunta de si estuvo alguna vez en Madrid, fuera de Asturias, él contestaba con mucha ingenuidad: no, yo siempre viví aquí, y es tanto lo que quiero al Oviedo de mis amores que no podría conformarme a vivir fuera de aquí. Eso ahora veremos que es algo que también se le reprochó en sus años postreros. El anciano, decía la entrevista, seguía pintando apuntes a lápiz en libretas. Yo doy por hecho que no se han conservado, pero sería un milagro tenerlas, ¿no? Poco después, en 1961, Emilio Robles Muñiz, Pachín de Melás, calificaba a Telesforo Cuevas como el último romántico de nuestra región y se preguntaba si no sería posible organizar una exposición o, mejor aún, reunir su labor artística copiosa, sencilla e ingenua como homenaje perenne. Cuando poco después, en 1934, Telesforo Cuevas murió, se remarcó que lo hizo pobre y solo, en una trágica soledad. Yo, un poco estudiando sobre él, he visto que eso quizás sea una consideración excesiva, ¿no? Pues cuando los diarios de Oviedo, La Voz de Asturias y Región insertaron su esquela el día 7 de diciembre de 1934, se decía que sus afligidos sobrinos expresaban su agradecimiento a quienes asistieran a la conducción del cadáver
desde el hospital provincial donde estaba al cementerio del Salvador a las 5 de la tarde. Y que su muerte, además, no pasó desapercibida, lo prueba que ese mismo día, y firmada por Greco, por un seudónimo periodístico, se publicó en el diario Región una nota necrológica que decía, entre otras cosas: pocas eran las casas de Asturias que no conserven un recuerdo de este pintor, cuyas obras habrán de cotizarse a alto precio en un porvenir próximo. Y, sin embargo, murió pobre, sin un céntimo, recogido por la Diputación que le regateó sus favores y que pudo haber hecho mucho más por él. Murió a los 85 años, pero hace ya por lo menos un lustro que había desaparecido de los lugares de Oviedo donde solía pasear su melancolía y sus borrascas. La verdad es que los textos que se escriben sobre Telesforo Cuevas son todos muy hermosos. Y concluía diciendo este Greco en el diario Región: pierde Asturias a su mejor paisajista, por lo menos a su paisajista más representativo. Y las escasas agrupaciones artísticas de la región están de luto. Veremos cómo se conoce esto en sus honras fúnebres, ¿no? Como se verá, varios diarios de asturianos lamentan la pérdida de este pintor, que, a pesar de ese mito que hay ahora sobre su soledad y su abandono, pues parece ser que seguía siendo un artista que contaba en el acervo artístico asturiano, ¿no? De hecho, a Telesforo Cuevas se le dedicó una exposición póstuma a los pocos meses, en septiembre de 1935, en un desconocido, al menos para mí, centro Hijos de Oviedo, que no he podido localizar. Y además hubo un acto inaugural, con una conferencia a cargo del abogado y diputado José Álvarez Builla Godino, acerca de la vida y la obra del artista. Y la exposición además contó con una nutrida serie de trabajos del pintor, principalmente paisajes, ahora veremos un poco, trataremos un poco sobre su obra. Paisajes, como siempre, con motivos de los alrededores de su ciudad natal, pero en el que figuraron obras propiedad de numerosísimos coleccionistas particulares, que dieron una panorámica, se cuenta en los periódicos de entonces, muy extensa sobre la andadura artística de Telesforo Cuevas. Pero después de la guerra, sin embargo, pues que vino el silencio sobre él. Hasta que en 1970, en la ya citada colección Pintores Asturianos del Banco Herrero, Manolo Abello tuvo a bien elegir para el tomo 2 a dos pintores tan distantes y distintos como Darío de Regoyos y Telesforo Cuevas, y el hecho de ponerlos juntos hizo que para muchos fuera todo un descubrimiento, un redescubrimiento de este pintor, y además un poco también la reivindicación de su categoría. El momento en el que más se realzó las limitaciones de Cuevas y realmente de otros también pintores de su generación fue cuando se convocaron las exposiciones regionales de 1916 y 1918, que además generaron un montón de comentarios escritos. Unas exposiciones celebradas en la Universidad de Oviedo por la tertulia La Claraboya, y que fueron realmente la puesta de largo de los más jóvenes artistas asturianos, que además venían con un aire de renovación. Y en esas exposiciones, en las que por supuesto participó Telesforo Fernández Cuevas, pues generaron un montón de juicios burlones sobre él. Además, desde un principio, desde la misma presentación que se le hace en el catálogo de la primera exposición regional de Bellas Artes de 1916. O sea, ustedes imagínense que a mí me encargan un texto de un catálogo
y me río del artista sobre el que estoy escribiendo. Me parece que es un poco triste, ¿no? Pero es lo que hizo Alfonso de Rímini, seudónimo de Alfonso Muñoz de Diego, colaborador del diario El Comercio, que dice de Cuevas que es oriental en su pereza y la acusa de no haber querido afanarse más y de conformarse, de ser un pintor conformista. Escribe que Telesforo Cuevas hubiera pintado mejor de haber viajado, traspasado el Pajares, ampliado su visión en el estudio de los maestros y en la contemplación de los nuevos. Un reproche que se repetirá, ya digo, a partir de entonces como un tópico sobre su persona. Manuel Sánchez Fresno, que antes he leído unas palabras bien bonitas sobre Telesforo Cuevas que escribió, que era maestro, era abogado y escritor. Entonces, en la prensa regional, la mayoría de los que escribían sobre arte eran realmente aficionados, no había verdadera crítica de arte. Y que este Manuel Sánchez Fresno era comentarista del Correo de Asturias, describía, por ejemplo, la visita del rey Alfonso XIII a la inauguración de la Exposición Regional de Bellas Artes de 1918. Se cuenta que el rey permaneció 45 minutos en el Paraninfo de la Universidad de Oviedo y que se detuvo ante los suculentos bodegones de Cuevas, el más arcaico de los bohemios de Vetusta. Dice el cronista, maliciosamente, que Su Majestad oyó complacido el relato de que Telesforo Cuevas no se limitaba a pintar bodegones, sino que los elementos que lo integraban acababan en su estómago. Y corona además la información con estas palabras: «Salve, Cuevas, eres portentoso y genial. El señor Cambó, sin duda alguna, habrá pensado en ti para ministro de abastecimientos». La verdad es que el viejo pintor no era más que pretexto para redactar estas notas pretendidamente graciosas. A mí me parecen muy tristes, ¿no? Y además que son, creo yo, insultantemente crueles, ¿no? Manuel Sánchez Fresno volvería a atacarle en el Correo de Asturias, un poco después, diciendo de él exactamente: «De intento hemos llamado aficionado a Cuevas. Cuevas es eso, un aficionado. Y no es un profesional, a pesar de haber hecho de sus aficiones artísticas una profesión, porque Cuevas», se repite una vez más la acusación contra él, «no ha salido de Asturias y ha rehusado en todo tiempo acudir al certamen, a la exposición, sujetándose a una crítica concienzuda e implacable». Supongo que se refería a una crítica como la suya, igual de implacable. Vamos a intentar ser justos, y es verdad que Telesforo Cuevas fue un pintor descuidado, ¿no? Y yo, por ejemplo, creo que se ve muy bien en este cuadro que tenemos aquí, que es propiedad de la Universidad de Oviedo, donde se ve bien el recinto donde se hacían estas exposiciones de 1916 y 1918, y que es un cuadro que se ve, yo creo que se aprecia bien, o podemos discutirlo, pero vamos, que es muy naif, ¿no? En dibujo, en composición, tiene un montón de errores de perspectiva. Es un cuadro, desde luego, flojo, ¿no? También es verdad que salió poco de Oviedo y que en sus últimos años su pintura fue perdiendo fuerza y dignidad. Repitió mucho, demasiado quizá, los cuadros que sabía buenos, los bodegones y los paisajes, que luego mostraban vistas que luego él fragmentaba y repetía en otros lienzos o en tablas. Y además, en sus últimos años, como pasa a tantos artistas que de larga trayectoria, pintó casi ciego, ¿no? Y lo que perjudicó indudablemente a su fama posterior.
Y eso hace que, por ejemplo, en Benito Álvarez Builla, Silvio Itálico, en su serie de artículos sobre la pintura asturiana publicada en el Boletín del Centro de Estudios Asturianos entre 1924 y 1926, no hable ya de Telesforo Cuevas, intencionadamente, se olvida de él. Evoca la pintura asturiana paleolítica, llega hasta los tiempos modernos. En los tiempos modernos dedica atención especial al paisaje y a los paisajistas asturianos, pero a Telesforo Cuevas, que entonces ya tenía 65 años, ni siquiera lo menciona, a pesar de que él había acreditado suficientemente su categoría como pintor. Y además, en ese conflicto entre renovación y tradición, pintor del pasado y artistas del presente, él además siempre tuvo buenas palabras, eso también hay que señalarlo, hacia los pintores más jóvenes que vinieron después de él, como Evaristo Bayo o Nicanor Piñole, ¿no?, del que solo hace alabanzas en esa entrevista que comenté antes, cuando fue alojado en el asilo de Oviedo, ¿no? Esta visión sobre él, que a mí me parece triste, hay que decir que contrasta también con otras opiniones que había conseguido Cuevas a lo largo de su trayectoria y de maestros de la pintura como Carlos de Aes, por ejemplo, el maestro belga que fue el gran profesor de paisaje en la escuela de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, ¿no?, en Madrid. Este Carlos de Aes conoció a Cuevas en Oviedo por sugerencia de don Luis Méndez Vidal y, al conocer sus condiciones extraordinarias, le animó, y luego a él le animaron sus amigos y le presionaron para que se decidiera marchar a Madrid para continuar su formación como artista. Eso sí, aquí parece ser que sí que hizo honor a su fama, y cuentan que cuando llegó a Alpajares, en el límite de la provincia, renunció a seguir el camino diciendo: yo de aquí no paso. Y así fue, ¿no? Y se quedó en Oviedo para siempre, hasta el punto de que Fernando García Vela, por ejemplo, manifestó en una ocasión: no se ha alejado más de un tiro de fusil de la vetusta ciudad. Pero esto indudablemente le perjudicó, eso está claro, ¿no? E hizo que de sus obras solo quedara el recuerdo de haber sido adquiridas por compasión a un bohemio que las vendía por unas pocas pesetas, muy pocas, 4 o 5. Pero claro, a mí me gusta imaginármelo de esta otra manera, en esta otra fotografía, en la que sí que le veo como ese filósofo de la antigüedad clásica del que hablaba Pérez de Ayala, y además en el que se le ve con toda su dignidad, y yo creo que es un poco la que estamos reivindicando aquí, ¿no? E incluso hasta, me parece a mí, demasiado bien vestido, ¿no?, para practicar la pintura al aire libre. Hay que decir que ahí también yo veo cierta pugna, que no va a sorprender a nadie, entre Gijón y Oviedo, porque quien sí que hizo una defensa cerrada de Telesforo Fernández Cuevas y de su figura fue el diario ovetense El Carballón, que ya en 1903 lo consideraba el primero de nuestros paisajistas, y que en 1916 lo define como el pintor de Asturias por excelencia, nada menos. E incluso más adelante como el poeta del color que como nadie ha conseguido dar la melancólica y apacible sensación de nuestra tierra. Pero si hay alguien que hizo esa defensa cerrada de la figura de Cuevas, fue el periodista José Antonio Cepeda, quien publicó un artículo en el periódico ovetense El Correo de Asturias en octubre de 1918, en el que dice, entre otras cosas, lo siguiente:
Cuevas es, sin duda alguna, un pintor verdaderamente insigne. Hoy se le quiere menospreciar. Estamos hablando de 1918, que es la segunda exposición regional de Bellas Artes, en esa pugna entre pintores renovadores y pintores tradicionales. Se dice de él que no ha visto, que no ha viajado, que se ha estancado. Dice Cepeda, quisiera yo saber qué novedades se darán a su edad los que hoy le censuran. A pesar de todas las críticas, Cuevas dejará una huella precisa en la historia del arte asturiano, dice Cepeda. Tiene defectos, qué duda cabe. ¿Tiene acaso una paleta demasiado nutrida y quizá un pusilánime concepto, del que no está del todo ausente la pereza, le haya conducido a reducirse en un limitado campo de acción? Pero, repito, a un artista no pueden exigírsele tantas cosas. Contentémonos con que dé de su nota personal, que en Cuevas es innegable y evidente. Hay que decir que José Antonio Cepeda, padre, de la saga de los ilustres periodistas de este apellido y además uno de los integrantes de la Claraboya, que fueron esa tertulia que configuró esas exposiciones que mostraron al mundo un arte propiamente asturiano, sería quien facilitara a Manolo Abello noticias, datos, papeles y atinados juicios respecto del pintor para ese citado, yo creo que necesario, tomo segundo de la colección Pintores Asturianos. Yo estoy convencido de que Telesforo Fernández Cuevas, desde luego, mereció mejor suerte y por eso no dudé en ningún momento en que debería tener una monografía en la colección Artistas Asturianos de Hércules Astur de Ediciones. Estamos hablando de 2002. Ahora, claro, ya Telesforo Cuevas y tiene incluso página en Wikipedia, ¿no? O sea, ya estamos en otro momento. Yo creo que no hay discusión tampoco de que su obra maestra es el denominado Bodegón de Lastres, que demuestra, desde mi punto de vista, dos cosas. Primero, su indiscutible capacidad como pintor y además desmiente la idea de que solo pintaba bodegones para comerse después las viandas. Pues es evidente que esta pintura de tan amplio empeño no era con la esperanza de poder comerse después lo que había en esa mesa, ¿no? Es un cuadro que supongo que muchos de ustedes habrán visto, está colgado en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Es un cuadro grande, es el más grande que yo conozco de Telesforo Cuevas. Mide 91,5 por 160 centímetros y está pintado en 1897 por un encargo del aficionado betense Agustín Díaz Ordóñez y Victorero para su casa en Lastres. De ahí el título por el que es conocido como Bodegón de Lastres, ¿no? La composición es muy tradicional, la verdad. Es la habitual del bodegón español del siglo XVII. Y en ella yo creo que se nota que destacan los objetos de metal y los objetos de cristal, muy bien pintados, con todos sus reflejos allí recogidos, aunque en el cuadro yo creo que también se aprecia cierta falta de unidad y yo creo que demasiados elementos dispersos. Pero donde verdaderamente Cuevas confirma su más extraordinaria condición como pintor es en los paisajes, por lo que es fundamentalmente conocido. En paisajes como este, ¿no? En apuntes rápidos hechos con toda soltura y muy buenas maneras. Como dice su biógrafo Manuel Fernández Abello, Telesforo Cuevas fue, en cierta medida, el punto de arranque de la interpretación pictórica del paisaje asturiano.
Una interpretación que se empapa de sus grises y de sus verdes múltiples. Aunque es cierto, una vez más, siempre parece que hay que ponerle un pero a su trabajo, es cierto que se ciñó y paseó su paleta por lugares muy concretos y de esa manera su visión del paisaje fue también muy limitada. Son cuadros normalmente de tamaño reducido, en los cuales se recoge reiteradamente una atmósfera repetida, siempre reflejando el mismo sitio, con variantes muy escasas, ¿no? Árboles, algún hórreo, como el dibujo ese que ahora ha pasado a ser parte de la colección del Ateneo Jovellanos, varas de hierba, el arroyo y además unos pocos motivos que además se pintan del natural, siempre del natural, en lugares muy concretos de los alrededores de Oviedo, ¿no? Y es verdad, yo lo veo también en este cuadro que está en el Museo de Bellas Artes de Asturias, que son rincones retratados con tanta precisión que a veces hasta resultan un tanto relamidos, con un cierto sentimentalismo. Él está en esa transición entre la pintura romántica y la pintura realista, y a veces tiene cierta virilidad cromática. Aunque, bueno, como siempre con la pintura es muy bueno enfrentarse directamente a la pintura, ¿no? Y se ve que también es un pintor también con muchos matices, ¿no? Pero a veces justificando esta manera un tanto ruda de trabajar hace que Fernando García Vela escribiera: tiene la escrupulosidad de un primitivo. Cuevas pintó también, aparte de los alrededores de Oviedo, asiduamente las riberas del río Nalón. Primero también, por supuesto, desde su cercanía a Oviedo, por ejemplo, por la zona de Las Caldas. También pintó el río Nalón a su paso por Muros del Nalón. Este es el cuadro que ilustra la página que tiene Telesforo Cuevas en Wikipedia, precisamente. O el Nalón en su desembocadura por el castillo de Soto del Barco. En cuadros que recogen el punto de vista que también utilizaron los pintores de la colonia de artistas de Muros, como José Robles. Es un cuadro, la verdad, bien bonito y al que todavía se puede acceder. Por eso no he dejado ahí lo de todo colección, porque es un cuadro por el que se puede pujar actualmente. Y pues, si alguno de ustedes estuviera interesado, lo podría adquirir por 8.000 euros, que es un precio, la verdad, que no es bajo, ¿no? Ya digo, es un motivo que pintan asiduamente los pintores de la colonia de artistas de Muros, y a este respecto hay que decir que cuando se produjo esta experiencia, que es una de las más bonitas de la historia, no de la pintura asturiana del siglo XIX, sino de la pintura española del siglo XIX, una pintura de paisaje, una de las primeras iniciativas de pintura al aire libre que hay en nuestro país. Telesforo Fernández Cuevas ya estaba emprendiendo campañas pictóricas por la zona, como atestigua una nota en el diario El Carballón que coincide con la venida por primera vez a Asturias del maestro de la colonia de artistas de Muros, el venerado pintor Castro Plasencia. Jesús Villapastur, ya vamos concluyendo, en su Historia de las Artes Plásticas Asturianas de 1977, dice de Telesforo Cuevas que, a pesar de ser un pintor de escasos recursos profesionales y torpe de ejecución en muchos casos, en unión de Fierro, Sinemesio de la Villa y algunos otros,
el primero de la genuina pintura paisajística asturiana. Y en sus cuadros más conseguidos, la densidad atmosférica resulta el elemento dinámico y activo que condicionará posteriormente la obra de nuestros mejores paisajistas. Es algo que yo veo muy bien en los dos mejores paisajes que yo conozco de Telesforo Fernández Cuevas, con los que ya quiero acabar, como son este cuadro inédito de la desembocadura del Nalón, o este otro. Yo creo que es un cuadro estupendo, además de buen tamaño también, que se reproduce en esta colección Artistas Asturianos y también se reproduce en el catálogo de la exposición que pude hacer en 2006 en la sala de exposiciones del Banco Herrero, que se tituló Una luz cambiante, paisajes de Asturias. La verdad es que es un cuadro, yo creo que sin duda es un cuadro de intención, ¿no? Y magníficamente bien realizada, que yo pude fotografiar y pude llevar a aquella exposición gracias a la cortesía de la Galería Tioda de Gijón. Una galería que en aquel entonces era la que más movía la obra de Telesforo Cuevas, pero que le está pasando un poco como a todos los artistas de la época, que ahora se han quedado sin lugar donde mostrarse, donde poder encontrar su obra y ser, yo creo, un poco más conocidos, ¿no? Sobre Telesforo Cuevas hay que hacer mucho trabajo todavía. Hay que intentar encontrar muchas de sus obras en esos desvanes en los que seguro que están todavía, ¿no? Sobre todo, supongo que en Oviedo, ¿no? Probablemente porque muchos de sus propietarios piensan que se trata de un pintor de escaso mérito. Pero el comentario de Jesús Villapastur que acabo de leer reconoce, por el contrario, que es la evidencia de un buen pintor que, a pesar de sus limitaciones, que no hemos ocultado aquí tampoco, pudo mantener un respeto y una fidelidad al paisaje como pocas veces ha visto. Y además, dice él, con enormes dosis de espontaneidad, sinceridad y cordura. Digamos que Telesforo Cuevas siempre anduvo en busca de su propia verdad de pintor. Y fue efectivamente un obstinado soñador para quien el arte fue una fe y no un oficio. Pero la historia de la pintura asturiana tuvo en él a un servidor fidelísimo, pienso yo, un poco astroso, desastrado y desaseado, como dicen todos los comentarios del momento, pero que al mismo tiempo supo ser un atento observador de la esencialidad del paisaje asturiano, a cuya consolidación realista contribuyó de manera decisiva. Por eso yo creo que me siento contento de haber participado en esta conferencia, porque yo creo que es de justicia recordar su nombre y haber evocado aquí esta peripecia vital, al igual que lo hizo hace ahora 50 años Manuel Fernández Abello. Gracias. Yo le preguntaría por qué algunos críticos lo alaban tanto y otros lo ignoran. ¿Habrá algún motivo que no sea exactamente artístico? No, yo estoy convencido de que es muy evidente cuando él se muestra como ese pintor de grandes aptitudes, con un pincel fino, además de estupendo dibujo, a cuando se muestra como ese pintor mucho más descuidado, ¿no? Es un pintor indiscutiblemente irregular, estoy convencido. Pero cuando alcanza ese punto de magnificencia, como es el bodegón de Lastres o alguno de estos otros paisajes que hemos visto, la verdad es que queda al descubierto que es un pintor de indiscutible interés, ¿no? Y entonces
Yo creo que, en el fondo, lo que es un pintor muy desconocido, ¿no? Y mal conocido. Solo se conoce muy fragmentariamente y por eso estaría muy bien hacer un poco esa revisión completa de su trayectoria para poder hacer el balance definitivo, ¿no?